Ver a Bruce Lee siempre produce una conmoción. El aire vibra con el poder de su presencia. Mi padre dejó un legado realmente maravilloso. En todo el mundo hay gente que le admira, que admira de verdad su trabajo y que también se han visto afectados positivamente por él. En menos de 2 años, Bruce Lee consiguió el reconocimiento internacional de las películas de artes marciales y fue proclamado el rey de este género. Pero como la mayoría de los reyes tenía una fatal imperfección que acabó con su breve reinado y sumió su reputación en la controversia. Bruce se había hecho un chequeo a fondo en los Estados Unidos. Y el médico responsable del chequeo le dijo que estaba como un veinteañero. Estaba en tan buena forma física que seguía teniendo 20 años. Creo que para entonces Bruce Lee estaba del todo convencido de que era invencible, de que disfrutaba de la juventud eterna. Eso debió ser lo que le hundió. Su muerte repentina causó gran conmoción y estupor a todos sus admiradores del mundo entero. Hasta que se pudo hacer una investigación oficial, todas las preguntas se topaban con un silencio que dio pie a fantásticos y exóticos rumores. Cuando finalmente se publicó, el veredicto no resultó nada satisfactorio. Según este críptico veredicto, la causa del fallecimiento de Bruce Lee fue muerte accidental. La misteriosa vida de Bruce Lee. Me llamo Lee, Bruce Lee. Nací en San Francisco en 1940. Ahora tengo 24 años. ¿Y trabaja en el cine de Hong Kong? Sí, desde los 6 años de edad, más o menos. Antes de empezar su obsesivo estudio de las artes marciales, Bruce Lee fue una estrella de cine infantil en Hong Kong. Nacido con legado artístico, interpretó su primer papel de protagonista a la edad de 6 años. Incluso a tan temprana edad, eran evidentes el talento y el carisma naturales que luego harían de él una estrella. Pasó su infancia entre estudios y rodajes. Por eso era diferente de los demás niños. Al principio me pareció que era un cara dura, pero luego cuando lo conoces bien, te das cuenta de que es alguien muy interesante. Lee interpretó papeles muy variados, incluido un ingenuo Romeo, un payaso y un tipo desenvuelto al estilo James Dean. I love you。你講乜嘢啫？我愛你啊嘛，阿英，我全心愛你，你肯唔肯嫁俾我啫？做咩細路？我想買飛啊嘛，買飛？你今年幾歲啊？我啊，12歲啊，12歲啊，你唔睇得㗎？我點解唔睇得啊？我而家我冇錢買飛啊，有錢都唔賣俾你㗎嘛。凡係未人成年嘅細路咧就唔准睇㗎。細佬，如果你想睇，自
幾年大個多啲嚟睇啦。啊，玩第樣嘢啊！睇咪睇得好架勢啊！咁啊，細路仔，想睇電節目啊？想我點啊？佢話唔賣飛俾細路哥嘅喎，佢唔賣飛俾你咩？唔好。你想睇下？講就想睇啦，驚啊！啊！人哋去街冇錢點得㗎？哎呀，嚇你啊！前世欠負你啊！自己喺床頭櫃攞啦。你識唔識呢啲字？識。一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰。識唔識解？解啊？係。解一寸金咁啊，即係一寸金啊！啊，寸金難買寸光陰。咁佢買啲光陰嚟做咩啫？嗱，我解俾你聽啊。Su familia llevaba varias generaciones en el mundo del espectáculo. En estas tempranas escenas de películas pueden apreciarse algunos rasgos del carácter de Bruce Lee fuera de la pantalla. Puede que ello sorprenda al público ahora a causa de los papeles relativamente unidimensionales que luego le convertirían en estrella. De joven era muy alborotador. Y como tenía la nacionalidad estadounidense, su padre le mandó a San Francisco a estudiar. ¿Cuándo se marchó de Hong Kong? En 1959, con 19 años. No empezó a enseñar artes marciales al llegar a los Estados Unidos. Había estado poco tiempo estudiando conmigo, 1 año y medio más o menos. Y no era un estudiante excepcional. Si acaso, era más diligente que la mayoría. En lugar de ello, daba clases de baile como el cha-cha-cha. Y también le gustaba alardear de sus proezas en artes marciales cuando surgía una ocasión. Y siempre lograba cautivar a los occidentales. Luego empezó a enseñar Wing Chun. El Wing Chun es una de las más sencillas formas de artes marciales chinas. Se basa más en el ahorro de movimientos que en florituras. Bruce Lee sacó muchas cosas del Wing Chun cuando desarrolló su propio sistema de lucha. Cuando era mi alumno, siempre quería lecciones particulares sin los demás, lo que era muy egoísta por su parte. En consecuencia, rechacé su petición, ya que todos los que vienen a estudiar deben recibir siempre la misma atención. Al darse cuenta de que era reacio a ello, Bruce ideó un modo más bien perverso de llegar a su fin. Cada día, al salir del instituto, iba corriendo a mi casa,
en Monco Row, antes de que llegaran los demás. Pero no entraba a verme. Cuando veía que llegaban los demás, bajaba las escaleras. Entonces yo vivía en la segunda planta. Les decía que yo no estaba y se iba con ellos. Después de despedirse de ellos en la parada de autobús, volví a mi casa para una clase sin nadie más. Como pueden ver, era un chico listo. En 1959, Bruce Lee se vino a Seattle, que fue donde lo conocí. Los dos íbamos a la escuela técnica Edison. Después de que lo conociera, empezó a enseñar a otro grupo de personas y empezamos a organizar exhibiciones. En una exhibición en la escuela había un aficionado al karate en el público y este se ofendió por algunas cosas que estaba diciendo Bruce Lee y resolvió que iba a desafiar a Bruce. El tipo ese estaba convencido de que Bruce Lee le tenía miedo. Ya sabe, esa clase de tipos que piensan que si no quieres pelear es que tienes miedo. Así que el tío siguió acosando a Bruce en la escuela y finalmente obligó a Bruce a aceptar una confrontación. Bruce quería pelear en la escuela. Le dije que no era una buena idea y acordamos que el combate se haría en la Inca. Y recuerdo que uno de los muchachos dijo, un muchacho japonés, dijo que una vez arreglado este lío, no iban a dejar que volvieran a suceder cosas así. Todo el mundo estuvo de acuerdo, excepto el aficionado al karate, que estaba sentado ahí con un aire muy serio y grave, como si estuviera en otro lugar, ni siquiera quería hablar. Este es el edificio donde tuvo lugar el combate entre Bruce Lee y el karateka. Sugerí yo este lugar porque Bruce quería pelear en la escuela y si lo hacíamos allí, había muchas probabilidades de que surgieran problemas. Así que el combate tuvo lugar en este edificio. Y esta es la entrada por la que entramos en el edificio. Entramos y fuimos a la cancha de balonmano, que era donde habían acordado pelear, porque allí nadie iba a molestarlos y había sitio suficiente. Entramos todos juntos. Ed, Bruce, Howard y yo entramos por esta puerta. Esperamos a que el tipo se cambiara de ropa. Llegó Bruce. Se quitó los zapatos, se quitó la camisa, hizo unas cuantas flexiones de piernas y nos quedamos esperando a que el tipo entrara en la sala. Al cabo de un rato llegó el karateka en su uniforme de karate. Y se pusieron de acuerdo en que Jesse hiciera de árbitro, aunque por otra parte Jesse estaba con Bruce e iba a ser el árbitro. Pero supongo que todo el mundo pensó que Jesse sería justo y así quedó decidido. Acordamos también que yo me ocupara de controlar el tiempo, así que me quité el reloj, lo puse delante, ya saben. Me tocaba decir, bueno, empezad. Así que dije, ¿preparados? Empezad. Levanté la vista y vi al tipo ese dirigiéndose hacia Bruce y colocándose en guardia. Después solo hubo puñetazos. El tipo ese recibió un puñetazo que le estrelló contra la pared y Bruce seguía golpeándolo. La cabeza del tipo se bamboleaba como una calabaza y movía los brazos como si fueran alas. A mí me pareció que no podía hacer nada. Estaba acabado. Cuando se cayó de rodillas en el suelo, Bruce le dio una patada directa, como cuando se chuta una pelota. Le dio una patada en la cara y el tipo se dio la vuelta y cayó de espaldas. En el momento en que Bruce le dio la patada, alguien gritó, ¡no! El tío se cayó de espaldas, inconsciente. Grité, ¡alto! Y todo terminó. Nos quedamos ahí mirando. El tipo estaba tumbado como si estuviera muerto. Nos miramos unos a otros, lo miramos a él y dije, ¡mierda! Bruce Lee era una gran atracción multitudinaria para la promoción de torneos. De veras, tenía la fama y el talento. Hacía flexiones con 2 dedos, cosa que yo no podía hacer con 4, y que tampoco puedo hacer ahora. Una vez hizo una demostración de un puñetazo a 1 pulgada de distancia con Jack Dutcher, un tipo de 100 kilos, que era mi instructor. De veras causó una gran sensación entre el público. Tanta fuerza en un cuerpo tan pequeño contra un tipo de 100 kilos.
Vi a Bruce Lee hacer una exhibición en el torneo de Jun-Ri. Ya lo había visto antes hacer esta clase de técnicas. Me quedé muy impresionado porque lo conocía. La mayoría de la gente no se daba cuenta de lo que veía, pero se quedaban asombrados, de veras, se quedaban boquiabiertos. La mayoría de los practicantes de karate estaban en contra de Bruce Lee porque era diferente de lo que ellos hacían. Ellos eran como robots, mientras que él era como una flexible serpiente. Podía gesticular, rebotar, saltar, agacharse. Utilizaba el boxeo, la lucha, todo. Por eso era tan buen practicante de las artes marciales. Pero no todo el mundo se alegraba de que Lee estuviera revelando a occidentales los secretos de las artes marciales chinas. Una vez estaba haciendo una exhibición en un teatro. Bueno, solía pedir a gente que se acercara y le ayudara en la exhibición. Demostraba su velocidad con los directos. Se ponía a metro o metro y medio de distancia y pedía al voluntario que bloqueara el directo. Y nadie podía parar el golpe. Nadie. Había un maestro de Kung Fu en el público y pensó que le estaba desafiando a él y a los practicantes de Kung Fu. Para entonces ya había empezado a enseñar a occidentales. Pero ellos pensaban que el Tai Chi solo se debía enseñar a chinos. Así que eligieron a un maestro de Tai Chi que entonces acababa de llegar de Hong Kong para que luchara contra Bruce Lee. Vieron su escuela. Pusieron reglas nuevas y acto seguido empezó la pelea. Aunque parezca increíble, ni siquiera logró darle a Bruce Lee. No vi aquel combate, pero Bruce me llamó luego y me lo contó todo. Y eso marcó el nacimiento del Jeet Kune Do. Según Bruce Lee, Jeet Kune Do significa el camino del puño que intercepta. Supongo que cuando un puñetazo o una patada viene hacia ti, cuando toda la energía del adversario viene hacia ti, quieres interceptar su fuerza y aprovechar las aberturas. Porque si separa los brazos, deja expuesta su barbilla, deja expuesta sus costillas. Si te da una patada, está dejando expuesta la parte central del cuerpo, deja expuesta la entrepierna. Se queda inmóvil, no puede moverse si está en equilibrio sobre una pierna mientras da la patada. Entonces podías aprovecharte del punto débil del contrincante. Para mí, Bruce Lee había estudiado a fondo la filosofía de Krishnamurti y el Jeet Kune Do era su filosofía. Era una combinación que incluía taekwondo, patadas, boxeo, juegos de piernas, pasos de baile. Utilizaba mucho las técnicas de golpes directos de Wing Chun. Así que, en mi opinión, el Jeet Kune Do de Bruce Lee es una combinación de todo lo mejor, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista de las artes marciales. Bruce Lee, mi novia y yo fuimos a verlo a su casa. Bueno, empezamos a practicar un poco. Me preguntó lo que sabía, se lo dije. Sé un poco de Hung, un poco de Shaolin. Básicamente no era un desafío porque en chino no lo llamamos desafío, sino carta de presentación, como darse la mano. Bueno, como ya se había dado cuenta de que sabía Mantis, me dijo, muy bien, somos iguales, Norman. Como sabes, yo también practico el estilo de la Mantis. Así que empezamos a practicar un poco. Era muy rápido, me impresionaron mucho sus manos. Nunca había visto tal velocidad de las manos, ni en muchos practicantes de artes marciales. La mayoría también levantaban las manos. En eso el Wing Chun es como el estilo de la Mantis. Siempre mantenemos las manos delante de nosotros cuando nos movemos y golpeamos desde allí. Es muy rápido. Después de practicar con él, no es que nos hiciéramos daño ni nada por el estilo. Nos sentamos allí mismo y charlamos. Nos hicimos muy amigos. Le dije, ¿sabes, Bruce? Cuando se lo cuente a los chicos de Nueva York, ya sabes, y él dijo, diles lo que quieras. Si quieres decirles que pudiste conmigo, adelante. Si quieres contar que te gané, adelante. Al haberme dicho algo así, me di cuenta de que no le importaba lo que la gente pudiera pensar de él. Dijo que me iba a enseñar una de sus patadas. Le dije, vale, me pongo detrás del saco de arena grande. Bueno, ahí estaba ese pequeñajo, ya saben, pesaba unos 60 kilos y... Bueno, ni siquiera en Nueva York
no había muchos practicantes de kung fu o de karate que pudiesen moverme si me ponía detrás del saco de arena grande. En fin, me dijo algo como, ¿preparado? Le contesté, preparado. Y dio una estupenda patada lateral y casi salgo disparado por la puerta. Así, aunque fuera la sorpresa o lo que fuese, me quedé muy impresionado. Quiero decir, que un pequeñajo como él pudiera hacerme mover así. Ha habido tipos de 90 o 100 kilos que no pudieron hacer que me moviera. Me quedé realmente impresionado. Luego me enseñó sus patadas. Ponía 5 o 6 tablas juntas. Era muy rápido y muy fuerte, y lo percibía todo. Antes de que pudieras dar un golpe, él ya lo sabía. Intenté practicar con él un poco, pero era como pelear con una sombra. Se me echaba encima como una bala. Nunca pude averiguar cómo lo hacía, pero creo que todo estaba en la cabeza. Era algo mental. Te miraba a los ojos y podía leerte el pensamiento y ¡pam!, te había dado. Era así de bueno. Y no creo que fuera cuestión de altura o de peso. Sabía esquivar muy bien. Bueno, como él decía que hay que dar las patadas como los puñetazos y los puñetazos como las patadas. Si te enfrentas a un tipo alto y pesado, utilizas la velocidad. Si te enfrentas a un tipo más pequeño, utilizas la fuerza. Así, era un luchador por naturaleza. En el primer libro que escribió, en la introducción, ya empieza a hablar del yin y del yang y de la filosofía detrás de las artes marciales. A mí me impresionó mucho porque no era uno de esos que van por ahí en plan bruto. Era alguien muy inteligente. El puñetazo del karate es como una barra de hierro. Un puñetazo de kung fu es como una cadena de hierro con una barra de hierro atada a su extremo. Hace daño por dentro. Fue durante una de esas exhibiciones que Hollywood descubrió a Bruce Lee. Rápidamente se organizaron unas pruebas en las que también participó Van Williams para la serie de televisión El Avispón Verde, de Green Hornet. Ahora sus dotes como actor podían trabajar conjuntamente con sus capacidades físicas. Bien, y ahora cuéntame la diferencia entre el jiu-jitsu, que es lento y largo, y el kung fu, que es muy rápido. Muy bien. Por ejemplo, en los libros y las revistas y todo eso, dicen, cuando te agarra alguien, primero haz esto, y luego esto, y luego... Tienes que dar 1000 pasos para hacer una sola cosa. Por supuesto, estas revistas te enseñarán a ser temido por tus enemigos y admirado por tus amigos, y todo eso. En cambio, el kung fu siempre implica un movimiento muy rápido. Por ejemplo, si te agarran del brazo, no puedes ponerte a hacer tantos pasos. Hay que actuar de una vez, con rapidez. Eso es lo que quiero decir cuando digo que es un estilo sencillo. Y lo mismo para los golpes y para todo. Hay que basarse en el movimiento mínimo, para que todo se haga en un solo gesto y ya está. Para moverse con gracia y no ir por ahí gritando, brincando y todas esas cosas. Disculpe. Vuelva a enseñarme lo que hace. Bueno, el kung fu puede practicarse solo o con un compañero. La práctica en solitario implica imitar los movimientos animales. Se puede imitar una grulla, un mono, una mantis religiosa. Este es el movimiento de la grulla. Estos son algunos de los movimientos en cuestión. Estos son algunos de sus perfectos movimientos en cuestión. Me alegra saberlo. También está el tigre. Se empieza como un tigre. Con la misma coordinación. Estos son algunos de los movimientos. Con el Avispón Verde, los occidentales no solo pudieron ver por primera vez a Bruce Lee, sino también el Kung Fu chino.
Y a las 7:30 empezará el zumbido de los viernes con El Avispón Verde. Ese justiciero que lucha contra el crimen ayudado de su compañero Kato nos cautivó a todos en una de las series más largas de la televisión. Si bien Bruce Lee interpretaba el papel secundario de la serie, los aficionados a las artes marciales de todo el país colocaron El Avispón Verde y a Bruce Lee en el primer puesto de su lista de programas. Algunos incluso interrumpieron clases para ver la serie. Se sintió frustrado por no haber conseguido el papel en Kung Fu. Decía que Hollywood se había burlado de él. Al darse cuenta de que sus oportunidades en Hollywood estaban menguando, Bruce Lee se volvió hacia Hong Kong en busca de un eventual trabajo en el cine. Su amigo de infancia, Unicornio Chan, trabajaba en la mayor productora de cine de toda Asia, los estudios Hermanos Shaw. El principal producto de acción de los estudios consistía en películas épicas de lucha con espada ambientadas en la antigua China, aunque empezaban a aparecer algunas películas de combate sin armas. Las expectativas de Bruce Lee chocaron con la dura política empresarial de los hermanos Shaw y no llegaron a un acuerdo. ¿Qué? ¿$10.000 por película? Verás, aquí todos los novatos empiezan con $200 de Hong Kong al mes. Lo siento, quiero $10.000 más las dietas. Mira, somos la más grande productora en Extremo Oriente. Tenemos el dinero. Juntos podemos hacer películas con clase. Ya hablaremos más adelante. Idiota. Mientras estaba en Hong Kong, Bruce salió en un popular programa de entrevistas para la televisión para hablar de su vida y carrera desde que dejara la colonia en 1958. La serie El Avispón Verde acababa de estrenarse en la televisión de Hong Kong. Tras disculparse por lo oxidado de su cantonés, Lee presentó su filosofía de las artes marciales a los telespectadores de Hong Kong. Explicó que muchos sistemas de lucha china se habían debilitado y resultaban imposibles de practicar. En consecuencia, había desarrollado su propio sistema de combate, el Chi Kung Do, que ponía énfasis en la sencillez, la eficacia y los métodos realistas de entrenamiento. Lee recalcó también que la rapidez, la fuerza, una precisa coordinación y una concentración total eran esenciales para asegurarse la victoria. Aunque sus teorías eran revolucionarias, hizo una demostración de lo más convincente. Sus objeciones respecto a las artes marciales tradicionales no se comentaban abiertamente. Un joven llamado David Lo, hijo del director de cine Lo Wei, había visto el programa y habló a su padre de la exhibición de Bruce. El señor Lo Wei y su esposa ya sabían algo de Bruce Lee, ya que habían oído decir que los hermanos Shaw no habían podido llegar a un acuerdo con él. Se pusieron en contacto con Raymond Chow, un antiguo empleado de los estudios Shaw, que los había dejado para montar su propia productora, Golden Harvest. Los Lo Wei apremiaron a Chow para firmar un contrato con Bruce Lee. Después de ver una grabación del programa, Chow quedó convencido de que Bruce Lee era oro puro para las taquillas. Con la señora Lo Wei de intermediaria, Chow y Lee llegaron a un acuerdo económico y empezaron a trabajar en su primera película, Karate a muerte en Bangkok. La producción de la película se hizo en gran parte en Tailandia. Lee quedó sorprendido al ver lo rudimentario que era el rodaje en comparación con Hollywood e hizo numerosos cambios en el guión. El director Guo Xiasang se había pasado del escaso presupuesto y ello provocó una pequeña crisis. Recurrieron al director Lo Wei para que se hiciera cargo de la producción, pero este demostró poco interés por trabajar en una película de bajo presupuesto sin ningún gran actor conocido en el primer papel. Las cosas cambiaron cuando Lo Wei visionó algunas de las escenas de lucha que ya se habían rodado. Al parecer vio lo que Chow no había visto, un potencial exitazo en taquillas. Señor Chow, el hermano chino tiene que ser mío. Usted dijo que no le interesaba. Eso fue hace mucho tiempo. Además, solo yo puedo hacer de él una estrella. Ya lo sabe. Esta película no es bastante buena. Pero ya ha empezado el rodaje. Ponga otro director. Fue mi mujer quien le hizo volver de los Estados Unidos. Por eso he de ser yo el director. ¿Y qué le digo al señor Wu? Déjemelo a mí y tengo mis recursos. Pero... Señor Chow, estoy hablando de negocios a largo plazo. De acuerdo, como quiera.
Lockwood se había dado cuenta del potencial de Bruce Lee como estrella. En consecuencia, le dieron el primer papel y con un nuevo director al mando y un nuevo equipo técnico, se reanudó el rodaje de Karate a muerte en Bangkok, con un nuevo dinamismo y resolución. Lockwood no se hacía ilusiones con historias complicadas o grandes tramas para sus producciones. Sabía que el público quería acción y mucha. Señor Lo, ¿con qué ángulo vamos a rodar? Pregúntaselo al cámara. ¿Y luego qué hacemos? Pelear, pelear, pelear. El producto final no se parecía en nada a todo lo que había podido ver el público de Hong Kong. Karate a muerte en Bangkok superó a todas las películas anteriores, locales o extranjeras, que se habían proyectado en la colonia. De la noche a la mañana, Bruce Lee se convirtió literalmente en una sensación en Hong Kong. Lo que había empezado como un desvío provisional en su búsqueda del éxito en Hollywood le ocupaba ahora todo el tiempo. Los primeros intentos para estrenar la película en países no asiáticos fueron acogidos con reticencia. A los eventuales compradores no les impresionaban las cifras en las taquillas de Hong Kong y no acababan de ver cómo una película china podría hacer dinero fuera de Asia. Pero después de ver los resultados en una sala extranjera, cambiaron rápidamente de parecer. El primer progreso verdadero se hizo en Beirut. Allí conseguí un trato mundial para Karate a muerte en Bangkok. La película funcionó bien y de repente todo el mundo volaba a Hong Kong para comprar películas de Kung Fu. Eso fue el primer progreso. La preproducción de la segunda película de Bruce Lee, Fist of Fury, empezó cuando Karate a muerte en Bangkok todavía estaba batiendo récords. Prometía ser todo un éxito, sobre todo con el toque como director de Lockwood. Una vez más, Bruce Lee interpretaba el papel de un solitario incomprendido que por sí solo defiende a los chinos de las injusticias a las que son sometidos. Esta vez se trata de los japoneses que invaden China. En la vida real, Bruce Lee siempre había manifestado su desagrado hacia el robo cultural cometido por los japoneses y su constante hostilidad hacia China. Fist of Fury casi provocó disturbios cuando se estrenó en marzo de 1972. Lee había cogido los rasgos chinos tradicionales de no agresividad y humildad y les había dado la vuelta. No solo procuraba vengarse de las fechorías de los malos, sino que les castigaba duramente. Y además, el público de Hong Kong disponía ahora de alguien con quien podía identificarse. A medida que Fist of Fury se iba proyectando en todo el mundo, sucedía un extraño fenómeno. En muchos países como Grecia, Filipinas o México, las películas exteriorizaban la ira reprimida de la gente hacia los malos de la película, sustituyendo a los japoneses por los enemigos locales tradicionales. Sin proponérselo, Bruce Lee se estaba convirtiendo en un ángel vengador internacional. Un poco como los adolescentes estadounidenses habían asociado sus inquietudes interiores a James Dean. Lee había dado con un mercado virgen de gente reprimida que ahora podía desahogarse a través de su elegante y, sin embargo, mortífero estilo de violencia. Intenté vender estas películas en todas partes. Nadie, pero nadie quería comprar películas chinas. Decían que la gente no quería ver películas dobladas, que no quería ver películas subtituladas, que estaban muy mal dobladas. El primer acuerdo a que llegamos en los Estados Unidos para la primera película de Bruce Lee, dijeron que no, que el doblaje estaba muy, pero que muy mal, que nadie iba a querer ver estas películas. Así que la volvieron a doblar y se gastaron mucho dinero en el nuevo doblaje. Luego, cuando salió la segunda película, arrancó muy bien, fue un gran éxito. Antes de que me enterara de nada, ya la habían estrenado. Estaba en Londres, me llamaron y les dije, un momento, ¿cómo pueden estar estrenando la película si todavía no la hemos doblado? Y me contestaron, no importa, el doblaje es fantástico, tal y como está, no hace falta doblarla. Sí, supongo que a los Estados Unidos les costó sintonizarse con la movida. No sintonizaron hasta el 73, y mal no recuerdo.
Y el último lugar donde se estrenaron las películas de Bruce Lee fue en el Reino Unido. Bien. Ha leído el guión de su próxima película. ¿Qué le parece? Señor Chow, lo siento, pero esto no es para mí. ¿Pero por qué? Porque no me gusta. Las otras películas que hicimos eran muy malas, pero esta es pura basura. ¿Qué? ¿Cómo puede decir eso? ¿Qué sabrá usted de guiones? Tranquilo. No pierda la calma, solo es mi opinión. Pues coja su opinión y métasela donde le quepa. No me interesa, yo soy el director, no lo olvide. Precisamente por eso no quiero hacer esta película. Por favor, estamos perdiendo el tiempo. Cualquiera pensaría que la producción depende de usted. Pues no se preocupe. Directores como usted los hay a docenas por dólar. Maldita sea, Lee. ¿Ha oído lo que ha dicho? ¿Qué se supone que debo hacer? Mire, señor Chow, no quiero saber nada de esta película. Voy a dirigir mi película. ¿Y qué más da? Váyase a dirigir su película. ¿Para qué necesitamos a un gusano engreído como usted? Tranquilo, por favor, calma. Reforzado con su nuevo prestigio, Bruce Lee no quiso trabajar en las mismas condiciones que sus anteriores películas. Iba a tomar el control de su carrera y de su vida del mismo modo que se había acercado a las artes marciales, en sus propios términos. Bruce Lee fue el primero en la historia del cine de Hong Kong en escribir, protagonizar, dirigir y dirigir la coreografía de su propia película. También hizo de productor tras asociarse con Raymond Chow y formar la productora Concord Productions. Muy bien. Solo estaba comprobando. ¿Entiende? Sí. Me gusta estar seguro. Conocí a Bruce Lee en 1972 o 73. Raymond quería que le viera porque quería enviarme a Roma a rodar una película. Al final la película se llamó El furor del dragón. Valiéndose de sus conocimientos de producción adquiridos en Hollywood y de la rapidez y flexibilidad de los rodajes de Hong Kong, Bruce Lee hizo que el rodaje de El furor del dragón fuera como una seda. El guión, algo biográfico, volvía a hacerle proteger a sus compatriotas contra malvados diablos extranjeros y contra traidores chinos corrompidos por la moral occidental. Lee decidió utilizar este hilo argumental cuyo éxito estaba comprobado no por patriotismo, sino por sentido comercial. En cuanto a él se refería, esta película estaba destinada a audiencias chinas. Raymond me dijo, ¿te gustaría salir en una película china? Y yo dije, ¿por qué no? Nunca lo había hecho antes. A decir verdad, ni siquiera había oído hablar de Bruce Lee. Pero luego tuve la oportunidad de conocerlo. Él es de San Francisco y yo también soy de San Francisco. Al final resultó ser un tipo estupendo, muy divertido. Siempre estaba bromeando. Estar en el rodaje era como estar en una fiesta. La había escrito él, por supuesto, y la dirigió también. Al principio dijo a todo el mundo lo que tenían que hacer, y lo hicieron. Ensayábamos, hacíamos la secuencia y pasábamos a la siguiente. Todo iba muy rápido. El instinto de Bruce Lee había acertado y El furor del dragón se convirtió en la película más taquillera de Hong Kong para 1972. Una cosa es segura. Tenía un carisma especial. A cualquier parte que fuéramos, entonces la gente no lo conocía internacionalmente. A cualquier parte que fuéramos, poco a poco, la gente se le acercaba y se quedaba mirando. La idea para su próxima película la tenía desde 1959. Juego con la muerte estaría ambientada en una torre en la que estarían los mejores luchadores del mundo y Bruce Lee tendría que medirse con ellos. Le acompañarían en su odisea otros dos expertos en artes marciales, uno de ellos muy fuerte y con mucha técnica, un excelente luchador, y el otro un gran estratega. Sin embargo, ambos tendrían graves defectos en sus capacidades. El luchador fuerte se mostraría demasiado rígido en el momento de oponerse a cada contrincante. El estratega no estaría preparado física y emocionalmente para aguantar la masacre. Bruce Lee, por supuesto, iba a ser el que podía adaptarse a cualquier situación, sin estilo propio, pero diestro en todos ellos. Empleaba la analogía del bambú, fuerte pero flexible. Entre los actores que iban a hacer de oponentes estaban Dan Hinosanto, Ge Junhai, fundador del Hapkido, y la estrella del baloncesto, Karim Abdul-Jabbar.
Durante el rodaje de Juego con la Muerte, Hollywood se percató de los logros cinematográficos de Bruce Lee y el rodaje se suspendió momentáneamente. Cuando yo estaba en Hong Kong, él salía en la portada de todas las revistas. No solo de las revistas de artes marciales o de cine, sino en todas. Las de decoración, de jardinería, de mujeres. Con que supieran qué pasta de dientes utilizaba Bruce, ya tenían material para hacer un artículo. Tan de moda estaba. Estando en Hong Kong una vez, estaba comiendo cuando mi primo entró corriendo en el restaurante diciendo que Bruce Lee estaba en un restaurante al otro lado de la calle, enfrente de su tienda. Me sentí muy emocionado. Salí a esperarlo a la salida del restaurante. Obviamente nadie se había enterado porque yo era el único que le esperaba al lado de las escaleras. De repente salieron unos ejecutivos y más gente. Bajaron las escaleras corriendo y empezaron a subir a las limusinas. De repente percibí un olor de colonia a una milla de distancia. Miré en esa dirección y allí estaba, un tipo bajito con tacones para parecer más alto, y era Bruce Lee. Fue muy amable porque me dirigí a él y le dije, disculpe, señor Lee. Y él me miró y me preguntó qué compañía representaba. Le dije, no, solo soy un practicante de artes marciales. Soy de los Estados Unidos, estoy de paso aquí. Se puso a hablar en inglés y estuvimos charlando unos 5 minutos. Ya sabe, un tipo en el apogeo de su carrera, con gente que le estaba esperando en la limusina, y se toma un tiempo para charlar conmigo. Me sentí muy halagado. Fue muy amable por su parte. Y le dije, ¿sabe? La mayoría de las pelis chinas no valen nada. Y él me dijo, estoy de acuerdo contigo al 100%. Tenía un fuerte acento cantonés. Me llamó la atención su acento y pensé, vaya, ¿qué acento tiene? Y él me dijo, por eso estoy aquí con los de la Warner Bros. Vamos a hacer películas de artes marciales de gran calidad. Raymond me pidió que leyera un guión e hiciera los gráficos. Lo hice. Enseguida me di cuenta de que ese guión no era para Hong Kong. Se lo comenté a Raymond. E incluso hice un presupuesto y todo eso. Entonces llegaron y empezaron a rodar. Bruce tenía muchas ideas. Y el director, Bud Krause, también. Empezaron a hablar del desarrollo del argumento, de las escenas. Bruce, sobre todo, daba consejos para las escenas de las peleas. Bruce Lee se encontraba finalmente en el camino que quería desde un principio, aunque en lugar de haber ido a Hollywood, fue Hollywood quien fue hasta él, y como siempre en sus propios términos. La producción de Blood and Steel empezó en diciembre de 1972. Mientras que sus 3 primeras películas se habían hecho pensando en audiencias asiáticas, Blood and Steel, a la que luego Lee puso el título de Operación Dragón, estaba destinada al mercado internacional. Una vez durante una escena de pelea tenía que hacer algo con un extra y estábamos preparando la escena. Y Bruce quería que reaccionara más, que echara más la cabeza hacia atrás, así, ¡boom!, que sintiera más los golpes. Me dijo, Jim, hay que sentir el golpe. Le dije, de acuerdo, tranquilo, esta vez me saldrá bien, ya verás. Y Bruce me dijo, voy a enseñarte, espera, te enseño lo que tienes que hacer con la cabeza. Y llamó a un tal Han, no me acuerdo su nombre. Era un extra y le dijo, dame el puñetazo. Y a mí me dijo, Jim, fíjate cómo echo la cabeza atrás. Fíjate bien. El extra tenía que darle un gancho de derecha, así, ¡boom! Bruce dijo, venga ahora. Y Han hizo ¡bang! Y el gancho le pilló a Bruce aquí, en la boca. Se le partió el labio y empezó a sangrar. Fue un accidente. ¿Sabe? Fue un accidente. A veces se producen accidentes. Pero Bruce no se mosqueó. Quiero decir, le pegaron durante ese rodaje. A medida que crecía su fama, también crecían las presiones del estrellato. Desde Hollywood era usuario ocasional de cannabis, pero a medida que aumentó el estrés, también aumentó su consumo de marihuana y hachís. Solo sé que Bruce estaba sometido a mucha presión fuera del cine también.
constantemente, bueno, casi siempre me dijo, había gente que quería desafiarlo en la calle o en cualquier parte. Siempre tenía que estar alerta. Incluso llegó un momento en que llevaba un arma. El 10 de mayo de 1973, Bruce Lee tuvo un serio problema. Estaba trabajando con Bruce Lee en el doblaje de Operación Dragón. Acabábamos de empezar a comer cuando oímos gritos que venían de los servicios de la planta de arriba. Fuimos corriendo a ver lo que pasaba. Vimos a alguien tumbado al lado de la taza del váter y era Bruce Lee. Lo cogimos y lo llevamos a la sala de doblaje y lo acostamos en el sofá. Recuerdo que le temblaba la boca como si tuviese un ataque de epilepsia. Uno de los chicos le introdujo una cuchara en la boca. Luego llegó el productor y se lo llevó al hospital. La tarde del 10 de mayo de 1973, un poco después de las 5, cuando había terminado mi turno de tarde, llamaron y me dijeron que estaban trayendo a alguien de Golden Harvest y que tenía que ver con Bruce Lee. Cuando llegaron, vi que se trataba de Bruce Lee. Lo llevaban varias personas sin camilla ni nada y lo depositaron en la mesa de reconocimiento en la sala de urgencias y salieron rápidamente. En la sala de urgencias solo había una enfermera de guardia y tenía que llamar en caso de necesitar ayuda. Enseguida me di cuenta de que, como Bruce se encontraba tan mal, mis ayudantes se asustaron y se marcharon corriendo. Bruce parecía estar muy grave, su respiración era muy irregular, sudaba muchísimo, estaba muy pálido. Pasaba de la flacidez a la rigidez, tenía el cuello tenso, las pupilas no reaccionaban como debían, literalmente parecía que estaba muerto. Como vi que iba a tener dificultades para disponer de ayuda suficiente, llamé. Hice que el conserje del hospital llamara a algunas personas que me ayudaban con las anestesias. Vino la doctora Cecilia Wong, una anestesióloga muy cualificada. Hicimos traer una máquina de anestesia del quirófano en el piso de arriba. Mientras tanto, le había puesto una máscara de oxígeno con un dispositivo de emergencia para ayudarle a respirar. Incluso le pusimos un tubo en la tráquea para ayudarle a respirar mejor y para evitar que se vomitara en la tráquea y se ahogara. Pusimos en marcha una unidad de cuidados intensivos. Le pusimos una sonda estomacal para evacuar los contenidos del estómago. Al mismo tiempo, le iba examinando para ver si le ocurría algo en la cabeza, porque los chinos del sur, y sobre todo los de Hong Kong, presentan una elevada incidencia de problemas en los vasos sanguíneos del cerebro. Por eso, y por lo que nos habían contado de su desmayo, tomamos la decisión de administrarle manitol, un fármaco que astrinye los vasos cerebrales, pero que provoca una gran excreción de orina. También le pusimos una sonda en la vejiga para eso, y a medida que se le administraba el manitol, se iba recuperando. Nos habíamos puesto en contacto con el doctor Bu, un neurocirujano con el que la doctora Wong trabajaba a menudo, a quien solía remitir muchos pacientes y que también me había atendido a mí como paciente. Y de hecho fue él quien atendió a Bruce cuando le trasladamos del Hospital Baptista al de Santa Teresa. En el Hospital Baptista no había camas libres, y nos pareció que Bruce necesitaba estar en un lugar donde tuviera cuidados intensivos. Fui con él en la ambulancia cuando lo trasladamos al Santa Teresa. Para entonces ya había mejorado bastante, después de haberse resistido y de haber forcejeado sin ninguna coordinación con los que le estaban atendiendo. Finalmente fue ingresado en el servicio de urgencias del Santa Teresa y a partir de entonces el doctor Bu se hizo cargo de él. Estaba inconsciente cuando lo trajeron. Estaba en coma. Estaba teniendo un ataque y en el momento de ingresarlo estaba muy grave. Pensamos
que se trataba de un edema cerebral, de una hinchazón en el cerebro. Estábamos a su lado, lo estábamos reanimando y tuvo mucha suerte. Al día siguiente recuperó el conocimiento y pudo contarnos lo que le había sucedido el día antes. De hecho, me dijo que mientras estaba rodando la película, había masticado un par de hojas que alguien le había dado y que eran hojas de hachís y que se había mareado y había tenido náuseas. Y que mientras vomitaba había entrado en coma. Obtuvimos una muestra de lo que vomitó y encontramos una gran cantidad de hachís. Así que nuestro diagnóstico fue que había padecido una sobredosis de eso, o que tal vez fuera especialmente sensible a esa sustancia y que esta era la causa de su problema. En el momento de darle el alta se lo advertimos. Le dijimos que había tenido mucha suerte de que hubiera alguien cuando se encontró mal y que pudiéramos atenderle. De no haber recibido asistencia médica, habría muerto. Bruce se marchó de Hong Kong poco tiempo después y, según tengo entendido, se fue a la costa oeste para hacerse más exámenes. Después no volví a verle en relación con esta dolencia. Bruce se había hecho un chequeo a fondo en los Estados Unidos. Y el médico responsable del chequeo le dijo que estaba como un veinteañero. Estaba en tan buena forma física que seguía teniendo 20 años. Creo que para entonces Bruce Lee estaba del todo convencido de que era invencible, de que disfrutaba de la juventud eterna. Eso debió ser lo que le hundió. Una vez terminada Operación Dragón, Lee volvió a trabajar en Juego con la Muerte. Era una película que había hecho con un jugador de baloncesto, Juego con la Muerte, e iba a acabarla conmigo. Y no iba a acabar conmigo enseguida. Había distintos niveles. Estábamos hablando de cosas espirituales, distintos niveles de conciencia a medida que íbamos subiendo los niveles de ese templo que había levantado. Creo que ya habíamos hecho 1 o 2 niveles e íbamos subiendo. Junto a Bruce Lee, la protagonista femenina iba a ser la sex symbol taiwanesa Betty Ting Pei. Nos encontramos una vez delante del hotel. Estaba con su mujer y con Raymond. Este nos presentó a todos y así fue nuestro primer encuentro. Una vez me lo dijo, pero no le hice mucho caso. Se quejaba de que tenía migrañas. Y yo le decía, vamos, estás en plena forma. Estás mucho más en forma que yo, no te preocupes. La segunda vez fue en un restaurante japonés. La noche anterior yo tenía que irme al día siguiente, así que le dije, tranquilo, no te preocupes. Si no te encuentras bien, iremos a cenar cuando vuelva. Yo tenía que irme a Londres. Mi mujer iba a tener un hijo. Iba a volver al cabo de un tiempo, pero él se empeñó. No, iré a cenar contigo, allí estaré. Vino a verme a casa para hablar del guión de Juego con la Muerte, de la que íbamos a ser los protagonistas. Esa noche estaba con Raymond Chow. Es el director del Golden Harvest con Bruce. Bruce también era socio. Tenía el 50%, más o menos. Raymond y yo estábamos sentados en silencio. No teníamos mucho que contarnos y le pregunté, ¿dónde está Bruce? Él me dijo, ya tendría que estar aquí. Y le dije, ¿por qué no le llama a ver qué ocurre? Pero él dijo, no sé dónde está.
No está en casa, está con otra mujer. Bruce me dijo que le dolía la cabeza, así que le di un analgésico. Luego me preguntó si podía descansar un rato en mi cuarto. Le dije, de acuerdo, ve a descansar un rato. A mí me parece algo muy normal. Si tuvieras a un amigo en casa y se encontrara mal, también le ofrecerías un analgésico. Y le dije, ¿tiene el número? Pues llámele. Así que fue a llamar y Betty Timpey, así se llamaba, se puso y dijo, no puedo despertarle. Raymond dijo, inténtalo otra vez, le esperaremos un poco más. Esperamos media hora, tomamos más sake y cerveza o lo que fuera. Finalmente volvió a llamar. Le dije que volviera a llamar y dijo que ella no conseguía despertarlo. Y yo dije, hay que llamar a una ambulancia. La noche del 20 de julio me llamó, ya muy avanzada la noche, un médico que se identificó como interno del hospital Queen Elizabeth. Me dijo que habían ingresado a alguien que le parecía que era Bruce Lee y que así había sido identificado en el momento de ingresarlo, que lo habían ingresado en su servicio y que estaba muerto y que según todos los indicios llevaba muerto varias horas. Decía que estaba muy preocupado porque no tenía historial médico ni nada para ayudarle, que había encontrado mi tarjeta encima de él y que me llamaban a ese número. Me preguntó de qué había atendido a Bruce y me pidió que le contara todo lo que pudiera serle de ayuda. Le di la información. Y recuerdo que me preguntó mi opinión. Y es muy poco corriente que un chino le pregunte su parecer a un extranjero. Le contesté que eso iba a provocar grandes problemas. Que si Bruce ya estaba muerto y que si no había nada que él pudiera hacer para ayudarlo clínicamente, que tuviera cuidado y fuese discreto en el momento de firmar cualquier documento. Estaba convencido de que este acontecimiento iba a suscitar mucha atención y que la discreción era esencial. Le dije que se pusiera en contacto con alguien de alto nivel en la administración del hospital para que se hiciera cargo de las cosas a partir de ese momento. Insistí en que no tocara el cuerpo ni administrara medicación si estaba seguro de que había fallecido. También insistí en que no pusiera su nombre en nada. Bruce había empezado la velada en el apartamento de Betty Timpey con Raymond Chow, la típica reunión de trabajo y lectura de guión. No me pasó por la cabeza que esa información no fuera cierta. Entonces, en el curso de la velada, Bruce había empezado a encontrarse mal y había ido al cuarto de baño, estando Raymond presente todavía en el apartamento. De hecho, incluso había ido a acostarse porque se encontraba mal. Pienso que no fue razonable por su parte. Si se encontraba tan mal, tenía que haber ido a ver a un médico o haber vuelto a casa, pero tal vez creía que iba a encontrarse mejor enseguida. Más tarde, Raymond se marchó del apartamento para acudir a otra cita de negocios. Finalmente, Betty fue a ver cómo estaba Bruce y no solo se lo encontró dormido, sino que éste no respondía. Se asustó, aunque no sé si sabía cómo ponerse en contacto con Raymond, ni si éste tenía un busca, y no creo que tuviéramos móviles en esa época. De todos modos, consiguió hablar con él y, siguiendo su consejo y también su propia iniciativa, llamó a su médico personal, el doctor Eugene Chu. El doctor Chu acudió al apartamento. No sé si le dijeron que iba a atender a Bruce Lee, pero según tengo entendido, cuando llegó, Bruce estaba ya muerto. Ha habido discusiones sobre si había intentado reanimarlo o no, pero según me dijeron, Bruce ya estaba muerto cuando llegó. El doctor Chu dijo a Betty que llamara enseguida a una ambulancia del gobierno. Cuando llegó la ambulancia, su apartamento estaba en un edificio de varios pisos en medio de otros edificios, por lo cual meter a alguien en el ascensor y bajarlo desde un piso superior ya era toda una hazaña de ingeniería. Pero el conductor de la ambulancia lo consiguió. No certificó la muerte. Se llevó el cuerpo de Bruce al hospital Queen Elizabeth.
Quién escoltó el cuerpo y todo eso no tengo ni idea, pero cuando llegó al Queen Elizabeth, que es el hospital con el mejor servicio de urgencias, o lo era en los tiempos de la Commonwealth británica, lo llevaron a una sala de urgencias muy bien equipada y activa, y estoy seguro de que lo reconocieron enseguida, ya que su cara estaba en todos los carteles y revistas de la ciudad. De hecho, lo ingresaron en él sin que nadie hubiera certificado su muerte. Yo no presencié estos acontecimientos y solo pude deducirlo de lo que me contaron, pero en mi opinión, lo que pasó fue que ahí había un famoso en un estado muy grave, de lo más grave. Estaba muerto. Y ya sabe, nadie quiere asumir la responsabilidad de pronunciarse en este sentido. Así que pasas la pelota al compañero porque tampoco quieres perjudicar al paciente demorando los cuidados y esperas que ya habrá acabado tu turno y estarás a 100 kilómetros de ahí cuando empiecen a reconstruir los hechos y quién hizo qué. He visto este síndrome tan a menudo en Hong Kong que creo que eso fue lo que pasó. Estaba tumbado en la cama, bien vestido, sin ninguna señal de violencia o de lucha. Cuando lo vi, me pareció que estaba dormido. Le hice un reconocimiento rápido y cuando le examiné las pupilas, me parecieron muy dilatadas. Y cuando le escuché el corazón, no se oían latidos, así que era evidente que le pasaba algo. Intentamos reanimarlo. Le hicimos masaje cardíaco, pero era evidente que no servía de nada, así que rápidamente hice llamar a una ambulancia para llevarlo al hospital público. Un poco después de medianoche me llamó Raymond Chow. Me contó lo que había pasado y yo le dije que ya me habían llamado del hospital Queen Elizabeth. Me dijo que él y la señora Lee, Linda, estaban muy afectados, por supuesto, y que quería hablar conmigo. No me dijo exactamente por qué, pero dadas las circunstancias, me pareció que no podía negárselo. Al cabo de unos minutos, llegaron a mi casa. El señor Chow estaba muy afectado y tenía una idea del porqué. Eran buenos amigos y Bruce estaba también muy metido en sus negocios. Tal vez incluso era socio, así que me daba cuenta de que había importantes cuestiones económicas en juego, además de la pérdida personal. Y Linda, por supuesto, estaba destrozada. Y aunque se comportó con un gran control de sí misma, en varias ocasiones rompió a llorar durante nuestra conversación. Quería saber si me parecía que tenía bastante información como para decirle si lo que le pasaba era lo mismo que la primera vez que lo atendí. Le dije que solo podía suponerlo y que lo habían declarado muerto en el momento de ingresarlo en el Queen Elizabeth. Quería que le asegurara que no se había omitido nada que se hubiese podido hacer en términos de su anterior tratamiento. Estuve hablando con otro médico que pertenece al equipo de reanimación y le dije: Don, se llamaba Don, Don, te apuesto lo que quieras a que Bruce volverá. Y espero que también estemos para atenderlo. No estoy convencido de que lo vaya a dejar. Dije, seguro que vuelven a ingresarlo. Y Don me llamó y me dijo: Peter, lo que me dijiste se ha hecho realidad esta mañana. Bruce ha muerto. Cuando sacaron su cadáver, estaba tapado con una sábana blanca. La aparté con cuidado y, como había luz, lo vi muy bien. Tenía las dos manos contraídas, con los puños apretados. Le cogí las manos y se las crucé. Luego, aparté la sábana para mirarle las piernas y vi que también tenía los dedos de los pies contraídos, como alguien que acaba de tener un ataque. El cuerpo estaba hinchado también. Sospecho que sufrió un ataque antes de morir. También estaba al corriente de que había padecido epilepsia cuando era joven. Volví al hotel. El teléfono estaba sonando. Era un periodista de Hong Kong que me dijo que Bruce Lee había muerto y que qué opinaba. La muerte de Bruce Lee sumió a Hong Kong en la estupefacción. A medida que la noticia de su fallecimiento se difundía por el mundo, podía verse claramente su influencia.
Las escuelas de artes marciales del mundo entero empezaban sus clases con 1 minuto de silencio. Las salas de cine colocaron carteles suyos a modo de homenaje. Los aficionados al cine organizaron vigilias fúnebres a la luz de las velas. El 24 de julio se celebraron funerales públicos en Hong Kong. Más de 20.000 seguidores suyos acudieron a la funeraria para poder ver el féretro y el interminable desfile de celebridades que acudían a rendirle un último homenaje. La viuda de Lee, Linda, y sus 2 hijos, Brandon y Shannon, asistieron a la ceremonia vistiendo el atuendo tradicional chino de luto. Linda siguió los rituales de la ceremonia sin quejas. Desgraciadamente, un escándalo había estallado en la prensa. En un primer momento, Raymond Chow y Linda Lee habían dicho que Bruce se había desmayado en su casa y que murió luego en el hospital. Otras noticias dijeron que Lee había muerto en casa de la sexy actriz Betty Ting Pei, con la que se rumoreaba que mantenía una relación. Lo que añadió más leña al fuego fue que los 2 estaban solos la noche en que Bruce murió. La prensa china se desbocó. Al mismo tiempo, sus seguidores en todo el mundo empezaron a hacerse preguntas sobre la repentina muerte de Bruce. ¿Había habido juego sucio? ¿De veras había muerto? Cualquier información proveniente de Hong Kong, por pequeña que fuera, se leía, se analizaba y se desmenuzaba inmediatamente. Se hizo una investigación oficial para obtener una idea clara de lo que le había sucedido a Bruce la noche del 20 de julio. Se invitaron a forenses de lugares tan lejanos como Inglaterra a comunicar sus hallazgos en las pruebas realizadas sobre el cadáver de Bruce. Se encontraron indicios de Equagesic, el analgésico que había tomado esa noche, y también de cannabis. La revelación pública de que Bruce tomaba drogas proporcionó a la prensa aún más leña para echar al fuego de las controversias. Estaban en juego los 2 seguros de vida que Bruce Lee tenía suscritos. Si podía demostrarse que Bruce había fallecido a causa del uso de drogas, las aseguradoras iban a poder cancelar las pólizas, ya que Bruce había declarado que no tomaba drogas. El veredicto final fue que Bruce había fallecido de muerte accidental, lo que significaba una serie de acontecimientos que desembocaron en una desgracia. Muchos observadores, incluidos los médicos que lo atendieron, desconfiaban no solo del veredicto, sino de toda la investigación. Antes de la investigación propiamente dicha, se celebró una reunión privada a fin de reunir información, procedimiento que algunos de los eventuales testigos encontraron sumamente irregular. La decisión del jurado fue que Bruce había muerto a causa de una hipersensibilidad a alguno de los componentes presentes en las pastillas de Equagesic que se había tomado. Convocar una vista cerrada antes del juicio oficial, de la que se excluye al público, sugiere que se pueda estar intentando manipular las pruebas. No estoy diciendo que ocurriera, sino que toda esta situación me hizo sentirme incómodo. La persona que presidió de algún modo la vista fue el Dr. Tier, que según tengo entendido era un patólogo forense muy conocido, que se había hecho venir especialmente de Inglaterra para que declarara como especialista. El Dr. Tier condujo la discusión y dijo que no había ningún caso autentificado de muerte, y me refiero a casos autentificados en toda la literatura médica, de muerte provocada por el uso de cannabis, marihuana, hachís o de cualquier derivado químico del mismo grupo contenido en estas sustancias, plantas. También dijo que, a su parecer, como Hong Kong era una especie de microcosmos, sin mucho peso específico en cuanto a decisiones médicas o legales, y que, como la mayoría de la profesión médica en Hong Kong tenía credenciales de otros países, tendrían que tener mucho cuidado como comunidad médica antes de publicar una declaración firme de que Bruce Lee, un actor tan famoso, había fallecido a causa del cannabis o de uno de sus derivados. Y además, teniendo en cuenta que, según los análisis químicos del contenido del cuerpo de Bruce, había fuertes indicios no solo de un derivado del cannabis, sino también de Equagesic. El fiscal me informó que en la autopsia se había encontrado la misma sustancia en el estómago. Pero, por supuesto, el resultado de la investigación del fiscal fue que había muerto de hipersensibilidad a un medicamento que había tomado, el Equagesic, que es un analgésico, un medicamento contra el dolor. En Oriente, millones de personas toman Equagesic. No es uno de esos fármacos del que oyera decir que causara complicaciones médicas. A mí me parece casi ridículo
asumir que porque se encontrara este producto en su cuerpo, inmediatamente... Bueno, no debería decir inmediatamente, ya que según tengo entendido, la autopsia se hizo el lunes mientras que había muerto el viernes, que fue cuando se tomaron las muestras. Así, si todavía se encontraron indicios de cannabis que no se habían degradado para entonces, tenemos que asumir que tenía cantidades significativas en el cuerpo. Llegar de repente y sacar a relucir al Equagesic, a mí me parece un intento deliberado de eludir lo obvio. Y si el motivo para ello es que no había casos anteriores registrados de muertes provocadas por el cannabis, me parece un razonamiento descabellado. En mi opinión, ello iba a hacer que la gente que tomaba Equagesic sin problemas iba a tener miedo, y también que los discípulos de Bruce Lee iban a eludir enfrentarse a la evidencia. También se planteaba el problema de la validez de los pagos de los seguros de vida. Por supuesto, no quería que su familia quedara privada de lo que les correspondía en cuanto a primas pagadas. Al mismo tiempo, se sabe que Bruce había reconocido haber tomado cannabis, por lo cual su propia declaración confirma nuestra primera impresión. También sabemos que había ido a la costa oeste de los Estados Unidos, donde, según parece, un neurocirujano le había dicho que esa droga era inocua y que él también estaba experimentando con drogas, alucinógenos en aquellos tiempos, porque los encontraba muy relajantes. Así, a mí me parece muy descabellado llegar a la conclusión del Equagesic cuando estos otros indicios resultaban tan obvios. Puede que sea una opinión prematura por mi parte, pero no entiendo cómo pudieron llegar a la conclusión del Equagesic. Quiero decir, para llegar a una conclusión así, harían falta muchos más datos. En los meses que siguieron a la investigación, la prensa de Hong Kong dedicó una atención exagerada a los rumores que rodeaban la muerte de Bruce Lee. Ha fallecido la superestrella Bruce Lee. Se levantaron barreras para contener a las multitudes que acudieron a la funeraria de Kowloon. La despedida de un actor. Hoy sus seguidores lloraron. Los famosos inclinaron la cabeza y la viuda iba de blanco. Lee tenía cannabis en el estómago. Bruce Lee estaba enfermo. El famoso actor chino Bruce Lee llevaba 2 meses enfermo antes de su muerte. La investigación Lee, Betty volverá a ser citada. Del veredicto sobre Lee depende $1 millón. Si la investigación determina que murió por haber tomado drogas peligrosas... Bruce Lee, víctima de los ninjas, un asesino japonés, una planta venenosa en la noche. ¿Le obligaron a inhalar cocaína? Incluso se habló de una forma de matar más increíble todavía, el golpe mortal de efecto retardado. Según otros rumores, Bruce Lee encontró la muerte durante una pelea a muerte con mafiosos de una tríada. Algunos siguen pensando que Bruce Lee todavía sigue vivo y que lleva una vida de recluso en algún lugar remoto de China. A raíz del éxito de Operación Dragón y del prestigio internacional del nombre de Bruce Lee, este inspiró tras su muerte a una legión de androides pseudosimilares que operaban con el nombre artístico de Dragon Lee, Bruce Liang, Bruce Lung, Bruce Lim, Bruce Lo, Bruce Lee, Bruce Tai. Human capability with a fingertip sensitivity. His kung fu courage set in motion. It's a massive dynamic explosion. Power fills his eyes as he strikes terror with his cries. He's the king of kung fu. King of kung fu. King of kung fu. Let him show what he can do. He's the king of kung fu. King of kung fu. King of kung fu. El mejor y más popular de todos sus imitadores fue Bruce Lee, escrito L.I. en lugar de L.E.E., que también recreó la vida de Bruce Lee en esta película. Siempre digo
a los productores: Bruce Lee es mi ídolo. Me gusta. Le admiro. No me hagan salir en esas porquerías de películas. Pueden llamarme O Chong Dao o James Howe. No me gusta que me llamen Bruce Lee o Lai Chandong, porque ponerme este nombre es como un engaño, una estafa. Es como engañar a la gente haciendo creer que no ha muerto. No me gusta. Quiero ser yo mismo. Resuelto a vengarse de los malvados que provocaron su muerte repentina hace 5 años. Bruce Lee, el rey del Kung Fu y maestro incontestable de las artes marciales, departió, pero no sin haber hecho un trato. El ángel negro de la muerte. Ahora vuelve su alma atormentada y Bruce Lee sale luchando de la tumba. ¡Maldito! Además de sus imitadores humanos, Bruce Lee también fue protagonista de dibujos animados. Y lo sorprendente es que todo lo que hacía el personaje de los dibujos no era muy diferente de lo que Bruce Lee hacía en sus películas de acción. Esta película india fue un homenaje psicodélico al maestro de las artes marciales. El legado más importante de Bruce Lee se encuentra en la persona de su hijo Brandon. Brandon Bruce Lee había admirado a su padre y le resultaba difícil separar el mito, del que oía hablar, del ser humano de carne y hueso que tan brevemente había conocido. El joven Lee no quiso convertirse en actor de artes marciales ni hacer películas de acción. Estudió arte dramático en el Emerson College de Boston y tomó clases de interpretación en Nueva York con el propósito de ser un actor serio. Pero tuvo dificultades en obtener los papeles que quería. Finalmente, decidió aprovechar su legado único y tomar un atajo en su carrera haciendo unas cuantas películas de artes marciales con la intención de pasar luego a filmaciones más serias. Esta decisión le llevaría finalmente a la muerte. Por ser hijo de mi padre, totalmente solo por eso, tuve la oportunidad de salir en muchas estúpidas películas de acción que rechacé. Por eso digo siempre que actuar no va por ahí. Quiero decir, solo soy un joven actor de 27 años con 3 películas a la espalda. Sí, sí, ya sé lo que quieres decir. En mi opinión de joven sin educación ni cultura, el cine no va de eso. El cine trata de la gente, de situaciones humanas, y eso es lo que siempre me ha afectado. Y si no tiene eso, quiero decir, si la película pasa de los personajes, si los personajes no son creíbles como personas, entonces todo se reduce a un estúpido ejercicio de tiros y explosiones, Y que lo ¿sabes? digas.
¿Cuándo decidiste que querías ser actor? ¿Cuándo decidiste que eso era lo que querías? Siempre lo he querido. Nunca he deseado hacer otra cosa. También has estudiado artes marciales, pero no porque quisieras hacer películas de artes marciales. Eso es, tienes razón. Mi padre empezó a enseñarme en cuanto pude andar. Me enseñó mientras estaba vivo y me siguió enseñando después de su muerte. Seguí con ello porque, bueno, en realidad no me lo he planteado nunca. Supongo que cuando empiezas a hacer algo, pues sigues haciéndolo. Además, mi padre tenía un círculo de alumnos que eran íntimos y que después de la muerte de mi padre siguieron siendo amigos de la familia. Uno de ellos, Daniel Santo, siguió enseñándome. Era como una especie de linaje ininterrumpido, ¿sabes? Y desde luego a esa edad no me pasaba por la cabeza hacer películas de acción. Lo que ocurrió es que gracias a mi talento salió la oportunidad de hacer películas. ¿Te ha preocupado el hecho de que si te hacías actor, la gente iba a decir que intentabas seguir los pasos de tu padre y que te aprovechabas de su legado? Sí, esto es algo con lo que debo tener cuidado, porque mi padre ha dejado un legado realmente maravilloso. En todo el mundo hay gente que le admira, que admira de verdad su trabajo, y que también se han visto afectados positivamente por él. Y no quisiera hacer nada que pudiera mancillar eso. Pero no creo que vaya a hacerlo. Te han pedido que hicieras una película sobre la vida de tu padre. Y has dicho que no, ¿verdad? Sí, la idea en sí me asustó bastante, ¿sabes? Es muy raro interpretar a tu propio padre. Ya me imagino. Besar a tu propia madre, no sé. Pero había algo de complejo de Edipo en medio. Podría, no sé, resultar extraño. Pero lo gracioso es que, a decir verdad, si me lo hubiesen propuesto más tarde en mi carrera, me lo habría pensado mejor. Pero tan temprano en mi carrera... Algo así podría acabar con tu carrera. ¿Sabes a qué me refiero? Hacerla y desaparecer. No sé si se ha hecho antes, ¿tú crees? Quiero decir... ¿Interpretar a su propio padre? Sí, el chico de Douglas o algo así. Pero él no ha muerto. No, es cierto, tienes razón. Pues no sé, solo que no pude hacerme a la idea, ¿sabes? Dijiste que habías rechazado muchas películas de acción al principio porque no querías acabar, bueno, ya sabes, haciendo películas de artes marciales y nada más. ¿Eso te ha preocupado alguna vez? Ya sabes, ¿voy a morirme de hambre como actor si sigo rechazando esas películas? ¿No me va a proponer nadie algo más inspirado? Sí. ¿Te tenía preocupado hasta qué punto? Bueno, trabajaba. Hacía otras cosas. Iba a clases. Siempre has tomado muchas clases de arte dramático. Quiero decir, siempre lo tuviste muy claro que ibas a ser actor. Sí, le dediqué mucho tiempo. Siempre he querido ser actor desde muy joven. Ya en la universidad estudié teatro. Y cuando acabé la universidad, me fui a Nueva York y entré en una compañía teatral. Se llamaba American Theatre. Hicimos algunas obras. Quiero decir, aquí también, en Los Ángeles, estoy en una compañía teatral llamada Legal Aliens. Me gusta este modo de vida. Y ahora tengo la oportunidad de que se me pague por hacer lo que he deseado hacer durante casi toda mi vida. Y es estupendo. Yo mismo soy muy aficionado al cine de acción. Disfruto con esas películas. Como decía antes, algunas de esas películas se quedan cortas en cuanto a desarrollo de los personajes y del argumento. A veces ni siquiera me importa, pero si no vas a darme esto, procura ser innovador en las escenas de acción. ¿Sabes lo que quiero decir? Al menos, dame buenas escenas de acción. Aunque desgraciadamente eso no siempre ocurre. Soy un incondicional del cine de acción de Hong Kong. Creo que las escenas de peleas de las películas de artes marciales de Hong Kong son inmejorables. Son mucho más innovadoras y atrevidas. Están mejor hechas, mejor rodadas. La gente que las hace tiene mucho talento. De veras, dejan atrás a las películas occidentales, pero solo en estas secuencias de las películas. Todo lo demás, en realidad, no es de muy buena calidad en general.
Quiero intentar llevar algo de ese toque al cine de artes marciales de Hong Kong, porque es donde crecí, donde hice mi primera película. Quiero aportar ese toque en Desarmado y Extremadamente Peligroso. Siempre me han impresionado mucho esas escenas de acción que cualquier película que se haya rodado en los Estados Unidos. El problema de hacer películas de artes marciales en la época moderna son las armas. No importa lo bueno que seas, si estás a más de metro, metro y medio y tengo un arma, estás acabado. Y quería ser fiel a eso, porque odio los comandos tipo Schwarzenegger con sus armas automáticas, que no aciertan ni una. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como morder el polvo delante de ellos. Si lo hacen a menudo, pierdes el público y yo me voy. Adiós. ¿Viste aquella película de artes marciales en que un tipo hacía...? Oh, sí, es estupenda, como en las películas tradicionales. ¿Sabes? Una vez estaba sacando unos movimientos con el nunchaku. Es como coger una toalla y tirarla en el aire. Y se dobla sola. El Cuervo iba a ser la quinta película de Brandon Lee y también la más importante. Mi próxima película se llama El Cuervo. ¿Va de pájaros que hacen artes marciales? Pájaros que hacen artes marciales. No, en realidad trata del amor, de la muerte, de la venganza de Edgar Allan Poe y de volver de entre los muertos. ¿Está basada en la historia de Edgar Allan Poe? No, esta es de Raven, que también quiere decir cuervo. No, está basada en un cómic underground, una novela gráfica de un tipo llamado James O'Barr. Es la historia de un músico de rock y él y su novia son brutalmente asesinados en Detroit. Y entonces... Un gran papel para ti. Pues, ¿cuánto tiempo vives? Bueno, de hecho, en la película, muy poco tiempo. Pero luego resucito de entre los muertos para vengarme de los asesinos. Creo que me va a encantar. Durante las últimas semanas de rodaje de El Cuervo, Brandon Lee encontró una muerte trágica en un cruel accidente. Brandon Lee, de 28 años de edad, falleció a la 1:04 hora de la costa este del miércoles en la clínica Hanover Regional Medical Center. Aproximadamente a las 9 de esta mañana se procedió a la autopsia de Brandon Lee en el hospital Oswald Memorial de Jacksonville, Carolina del Norte. Se retiró del cadáver de Brandon Lee lo que parecía ser una bala de calibre 44. Irónicamente, Brandon Lee solo haría, como su padre, 5 películas. Creo que he tenido oportunidades que no habría tenido, o en todo caso, de otra manera, de no haber sido su hijo. Y realmente me siento muy agradecido por ello. Le considero, y con mucho, el mejor de todos. E incluso para los que no le consideran el mejor, está en el número 1 de la lista de candidatos a ser el mejor. Para mí no hay ninguna duda de que habría llegado a ser no solo un especialista en artes marciales, sino también un actor aceptado y reconocido por derecho propio. Visto ahora, Bruce Lee fue un tipo pequeño que se forjó a sí mismo como un gigante. Rompía barreras. Por eso era tan grande. Nos dejó un gran legado a todos los practicantes de artes marciales y para el negocio también. Él hizo que las artes marciales se volvieran muy populares. Muchos de mis estudiantes empezaron a practicar artes marciales inspirados por las películas de Bruce Lee. Siempre se le recordará, siempre. Todo el mundo ha visto Operación Dragón.
Antes de que Bruce Lee, el personaje, pase a formar parte de la mitología internacional, ¿qué podemos decir del ser humano que vivió, respiró y murió? Quizá el mejor homenaje que puedan rendirle sus seguidores sea mirar más allá de la pantalla, mirar más allá de los golpes y ver la manera en que se parecía a todos nosotros. La mayoría buscamos la inmortalidad en la religión, en el trabajo o en nuestras lápidas. Bruce Lee encontró la inmortalidad en el cine.